presentarles hoy a mi compañera de primer año, que me presenta su primera sesión de enfoques, la doctora Carolina Cardona Buitrago. Es internista y fellow de cardiología de primer año en la Universidad de Antioquia. Carito, adelante, te va a ir muy bien. Bueno, Amy, muchas gracias. ¿Me confirman si se ve bien y si se escucha bien? Se ve y se escucha perfecto. Listo, bueno, entonces muy buenos días a todos. Vamos a arrancar con la presentación de este caso de enfoques. Mi nombre, como lo dijo Emilio, es Carolina Cardona y soy residente de primer año. Entonces, para comenzar, perdón. Entonces tenemos como caso clínico viñeta, tenemos una mujer de 35 años que es natural de Cali, que reside en Manrique, que vive con madre y esposo, no tiene hijos, es auxiliar de laboratorio clínico en UDA, está casada y la calidad de la información es buena. De motivo de consulta y enfermedad actual, de motivo de consulta tenemos síncope y de enfermedad actual tenemos que la paciente desde hace aproximadamente 5 años viene con episodios sincopales recurrentes que están relacionados con la actividad física. Este se acompaña de dolor torácico retroesternal, que es de características opresivas, el cual no se irradia. El mismo es desencadenado por la actividad y mejora con el reposo. Lo anterior ha llevado a la paciente a consultar en múltiples ocasiones. Ahora reingresa porque la angina se ha vuelto más severa y hay deterioro en la clase funcional. A la revisión por sistemas, la paciente no refiere síntomas. Entonces, de los antecedentes personales como patológicos, tenemos que la paciente tiene diagnóstico de disautonomía mediante un TIL test que se realizó hace 5 años y fue positivo para componente mixto, vasodepresor y cardioinhibitorio. También tiene antecedente de episodio de SARS-CoV-2 en el 2021. No refiere que es alérgica a la penicilina, no refiere consumo de tóxicos, no refiere antecedentes quirúrgicos y de los antecedentes familiares refiere hipertensión y diabetes en padre, más no historia de muerte súbita en familiares cercanos. Al examen físico, como podemos observar, es un examen físico completamente normal, los signos vitales están en rango de normalidad y en tórax vemos que los ruidos cardíacos están rítmicos, no hay presencia de soplos y los pulmones están bien aireados, sin agregados. El resto del examen físico fue completamente normal. Entonces acá podemos ver el electrocardiograma inicial de la paciente, es un electrocardiograma que está en rango de normalidad, el eje está normal y es un ritmo sinusal, perdón. Entonces, para empezar con el abordaje de esta paciente, vamos a hablar de qué es síncope. Entonces, para hacer una estimación de la magnitud de lo que es el síncope, voy a mostrar este registro americano que nos muestra cómo es el comportamiento del síncope. Entonces, tenemos que el síncope corresponde al 3% de todas las consultas al servicio de urgencias. Y de todas estas consultas, el 50% de estos pacientes son hospitalizados. Un 13% de estos pacientes recurren y un 3,6% de estos pacientes pueden tener un desenlace mayor una vez egresa. Se reporta una mortalidad a los 30 días que puede ser entre el 1 y el 7%. El costo anual del manejo del síncope es hasta de 1.700 millones de dólares y es de $22.000 por hospitalización. Entonces vamos a hablar de la definición de síncope. Entonces el síncope se define como una pérdida transitoria del estado de conciencia debido a una hipoperfusión cerebral y se caracteriza por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea completa. Y el síncope vasovagal es aquel síncope que ocurre cuando se está en posición erguida por más de 30 segundos con exposición a estrés emocional, dolor o mediante un entorno médico. Tiene pródromos característicos como son la diaforesis, el calor, náuseas y palidez. Se asocia con hipotensión y bradicardia relativa. Está seguido de fatiga. Entonces acá propongo este algoritmo que muestra la SEC en el 2018 de cómo se debe abordar un paciente con pérdida transitoria del estado de conciencia. Entonces lo que vamos a definir es si la pérdida transitoria del estado de conciencia corresponde a síncope o es un episodio no sincopal. De los episodios no sincopales tenemos la posibilidad de ataques epilépticos, pérdida transitoria psicógena o pseudosíncope y otras causas más raras. Y cuando definimos que el paciente tiene síncope, es mandatorio siempre a todos los pacientes hacer una historia clínica y un examen físico exhaustivo, hacer un electrocardiograma y hacer toma de presión arterial en supinación y prueba de ortostatismo. Entonces, una vez realizado esto, vamos a definir si el paciente tiene un diagnóstico que es altamente probable o cierto
o si el diagnóstico es incierto. Y finalmente, lo que nos propone el algoritmo es estratificar el riesgo de eventos mayores o de mortalidad a corto plazo, de desenlaces adversos. Entonces, los criterios que nos dan una muy alta probabilidad de síncope, para hablar de síncope reflejo, vamos a decir que es aquel síncope que se desencadena por dolor, miedo o por permanecer de pie y se asocia con pródromos típicos progresivos, como lo son la palidez, sudoración y náuseas. Y acá tenemos que el síncope reflejo es aquel síncope o situacional que se da en estas condiciones previamente mencionadas. El síncope por hipotensión ortostática se confirma cuando ocurre por permanecer de pie y en presencia de hipotensión ortostática concomitante significativa. Y acá tenemos que es altamente probable que el síncope sea de origen cardíaco cuando el síncope se relaciona con arritmias y el electrocardiograma muestra bradicardia sinusal persistente, menos de 40 latidos por minuto, o pausas sinusales más de 3 segundos en estado de vigilia y ausencia de ejercicio físico. Cuando hay presencia de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado MOVIS 2, cuando hay bloqueo alternante de rama izquierda y derecha, cuando hay taquicardia ventricular o supraventricular paroxística, episodios no sostenidos de taquicardia ventricular polimórfica o QT largo o corto, mal funcionamiento de marcapasos o desfibrilador con pausas cardíacas. Y el diagnóstico de síncope relacionado con isquemia cardíaca se confirma cuando el síncope se presenta con evidencia de isquemia miocárdica aguda, con o sin infarto de miocardio. Y finalmente, el síncope relacionado con enfermedad estructural cardiopulmonar es muy probable cuando el síncope se presenta en pacientes con prolaxo de mixoma auricular, trombos en la pared de la aurícula izquierda, estenosis aórtica grave, embolia pulmonar o disección de aorta. Y acá tenemos los criterios cuando el síncope es incierto. Entonces, quiero relacionar de acá algo muy importante, y es que cuando el síncope se presenta durante esfuerzo o supinación, nos debe hacer pensar claramente que puede ser un síncope de origen cardíaco. Las palpitaciones que preceden al síncope también nos debe hacer pensar en esta condición cuando hay historia familiar de muerte súbita prematura de causa desconocida, cuando hay presencia de cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria y cuando hay estos hallazgos electrocardiográficos que no me voy a detener en aras de tiempo, pero se pueden revisar en la guía. Entonces, acá tenemos unas características del acontecimiento sincopal que son unas banderas rojas o que nos deben hacer pensar que el paciente puede estar en riesgo. Entonces, de estas características de mayor riesgo, tenemos cuando hay presentación de dolor torácico, el paciente tiene disnea, dolor abdominal o cefalea. Cuando el síncope de esfuerzo, cuando el síncope se presenta, durante esfuerzo o en supinación, y cuando hay palpitaciones precediendo el síncope. Acá de la historia médica también es una bandera roja cuando el paciente tiene cardiopatía estructural o enfermedad arterial coronaria grave, dado por insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja o infarto de miocardio previo. Y a la exploración física también son banderas rojas cuando el paciente está hipotenso en la sala de urgencias sin una causa conocida, cuando hay sospecha de sangrado gastrointestinal en el examen rectal, cuando el paciente persiste con bradicardia, menos de 40 latidos por minuto en estado de vigilia y sin ejercicio físico, y cuando hay un soplo sistólico sin diagnosticar. Entonces ya esta es la parte final del algoritmo que nos propone la SEC, donde vamos a mirar, dependiendo de las características del síncope, qué se debe hacer con el paciente. Yo creo que a ninguno de nosotros tenemos dudas de que la paciente tiene un síncope de alto riesgo, tanto por la angina como porque se presenta claramente durante el esfuerzo. Entonces lo que nos propone la guía es que cualquier característica de alto riesgo requiere una estrategia diagnóstica intensiva y no debe recibir el alta desde el servicio de urgencias. Lo ideal sería que el paciente fuera derivado de una unidad de síncope, pero no tenemos disponibilidad de estas unidades en todos los servicios, entonces lo que debemos hacer es ingresar el paciente para diagnosticarlo y tratarlo de manera intrahospitalaria. Entonces vamos a hablar ahorita de qué es el síncope durante el ejercicio. El síncope durante el ejercicio acarrea condiciones que pueden ser muy graves y que pueden llevar a la muerte del paciente, como lo son la estenosis aórtica, la cardiomiopatía hipertrófica, la displasia ritmogénica, la taquicardia ventricular polimórfica, el síndrome del QT prolongado y la anomalía de las arterias coronarias. Siempre es muy importante diferenciar si el síncope del paciente se presenta durante el ejercicio o después. Cuando el síncope se presenta después, puede ser un síncope reflejo, es un síncope benigno que puede ser por vasodilatación refleja o exagerada después del ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice la guía de la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo en el contexto de síncope está recomendada con clase de recomendación 1 y con nivel C.
en los pacientes que sufren un síncope haciendo ejercicio o poco después. De los criterios diagnósticos que nos proponen la guía para la prueba de esfuerzo, cuando se relaciona con bloqueo AB de segundo o tercer grado, es si se confirma la presencia de estos bloqueos, se dice que es positivo, haya o no presencia de síncope. Y lo que les dije ahorita, el síncope reflejo se confirma cuando se reproduce después del ejercicio, más no durante el máximo esfuerzo. Y los consejos adicionales es que no hay muy buena evidencia que acapare el uso sistemático de la prueba de esfuerzo en los pacientes con síncope. Entonces a nuestra paciente efectivamente se le hizo prueba de esfuerzo con protocolo Bruce. La paciente logró llegar a la tercera etapa. La prueba debió ser suspendida por dolor y por sensación inminente de desvanecimiento. ¿Qué vemos en esta prueba de esfuerzo? Acá estamos en la tercera etapa de la prueba, vemos elevación del ABR y vemos una depresión del ST en D2, D3 ABF y de B3 AB6. Acá durante la etapa de recuperación vemos que hay persistencia de estos hallazgos. Entonces se reporta la prueba de esfuerzo como un electrocardiograma basal normal, sin alteraciones en la repolarización, QS aislado en ABL, prueba cardíaca máxima que se suspende por mareo y dolor torácico limitante, se registraron cambios electrocardiográficos consistente en supradesnivel del ST en ABR y ABL, con infradesnivel en D1, D2, D3, ABF y de B3 a B6. Se le calculó el puntaje de Duke. A recordar que el puntaje de Duke es una escala pronóstica a 5 años que nos refiere a la posibilidad de supervivencia de estos pacientes. Cuando la escala de Duke da mayor de 5, la posibilidad de supervivencia de estos pacientes es mayor del 97%. Pero cuando da menor de 11, como en el caso de nuestra paciente, la posibilidad de supervivencia es mucho menor, se reporta hasta un 78%. Entonces acá quiero que analicemos este comportamiento vectorial, tanto en el plano frontal como en el horizontal. Ya les voy a explicar el propósito de esto. Entonces sacamos los vectores del ST y del QRS acá en el sistema exoaxial. Tenemos que se divide en 4 cuadrantes, A, B, C y D. Entonces el A es la denominada tierra de nadie. Se le determinó el vector para el ST y vemos que está entre 90 y 180. Y el vector para el QRS está en el cuadrante C, que es un vector que está normal. Y en el plano horizontal se le determinó el vector para el ST. Este se determina donde el ST esté más isoeléctrico. Esta que estaba en B2, el vector está paralelo a este. ¿Y por qué les traje esto? Por este estudio que salió en el 2008 en la Revista Europea de Cardiología, donde fueron estudiados 57 pacientes que tenían hallazgos electrocardiográficos típicos de enfermedad del tronco, dado por elevación del ST en ABR y un descenso en más de 6 derivadas. ¿Qué encontraron estos autores? Que el vector del ST orientado al cuadrante A o tierra de nadie, como en el caso de nuestra paciente, estaba presente en todos los pacientes con enfermedad del tronco. Que el vector del ST anterior o paralelo, como en el caso de nuestra paciente, estaba presente en un 95%. Y que tanto el vector del ST anterior como el vector del ST en el cuadrante A estaba positivo en un 95% de los pacientes. También encontraron muy característicamente desviación del complejo QRS a la izquierda y encontraron en muchos pacientes hemibloqueo anterior que no estaba presente en el caso de nuestra paciente. Estos son los hallazgos típicos que ellos encontraron y lo que les dije, el ST en el cuadrante A, el QRS desviado a la izquierda y el vector del ST anterior o paralelo. Y entonces ellos nos proponen este algoritmo, donde acá tenemos inicialmente los 57 pacientes, a 20 pacientes se les documentó enfermedad del tronco mediante coronariografía y vemos que todos estos 20 pacientes tuvieron el vector del ST en el cuadrante A. Entonces, de estos 20 pacientes, ellos miraron quienes tenían el hemibloqueo anterior, 15 pacientes tenían este hemibloqueo anterior izquierdo, pero de los 5 que no los tenían, todos tenían el vector del ST anterior o paralelo. Y con el vector del ST anterior o paralelo, los 19 que tenían presencia de este vector acá y solo un paciente no tenía el vector ST anterior o paralelo. Entonces acá seguimos con nuestra paciente, acá vemos el ecocardiograma en el eje paraesternal largo, donde no vemos alteraciones en las válvulas y vemos que hay una contractilidad adecuada. Y acá vemos un eje corto 4 cámaras, donde vemos que hay una contractilidad adecuada y tampoco vemos alteraciones en las válvulas, hay fracción de eyección del 63%.
Entonces, la paciente, dado los hallazgos de la prueba de esfuerzo y el cálculo de la escala de Duke, fue llevada a coronariografía. Acá vemos en la coronariografía, mediante la canulación del seno coronario derecho, cómo se pintan ambas arterias coronarias, la derecha y la izquierda. Acá vemos igual canulando el seno coronario derecho, cómo se pinta la arteria coronaria izquierda y se pinta tardía la derecha. Acá vemos que no hay obstrucciones distales. Entonces, mediante el cateterismo se documenta que la arteria coronaria izquierda tiene un buen calibre, que está larga, pero que hay un origen anómalo, el cual nace del seno coronario derecho, y no hay lesiones obstructivas. Acá, dado los hallazgos en el cateterismo, la paciente es llevada a un angiotac de coronarias, donde vemos el tronco principal izquierdo saliendo del seno coronario derecho. Vemos que hay un segmento proximal estrecho, vemos que hay un trayecto intramural, vemos que hay un ángulo agudo de despegue y vemos también que hay un trayecto interarterial. A la paciente se le hizo perfusión miocárdica, fue positiva para isquemia en un 8%. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es la anomalía de las arterias coronarias. Como definición, entonces tenemos que la anomalía de las arterias coronarias incluye varias condiciones congénitas caracterizadas por un origen o curso anormal de cualquiera de las tres arterias coronarias epicárdicas principales. Históricamente, el término se ha restringido a aquellas que ocurren en menos del 1% de la población general. De las características poblacionales, es muy importante determinar qué es lo normal y qué es lo anormal. De lo normal, tenemos que son características morfológicas que se observan en más del 1% de la muestra no seleccionada, y acá están determinadas las variantes anatómicas. Y las anomalías se caracterizan porque son caracteres morfológicos que están encontrados en menos del 1% de la población. Entonces, para hablar de la incidencia, acá traje dos series muy importantes. La primera es la del doctor Yamanaka, que son series angiográficas, quizás esta es la más grande, que incluyó 126.595 pacientes, a los cuales se les realizó cateterismo y encontraron una incidencia de 1.33%, que es como la incidencia histórica o la que siempre está reportada en la literatura. Y acá tenemos una serie de varias angiografías, entonces vemos que por ejemplo el doctor Angel y por ejemplo el doctor Hobbs encontraron una incidencia mayor del 1%. Y acá tenemos esta serie que es del doctor Angelini, que es quizás uno de los autores que más ha escrito anomalía de las arterias coronarias, una serie de 1950 angiogramas, encontramos una incidencia tan alta hasta el 5.64%. Acá tenemos discriminada la anomalía de arterias coronarias por origen o por clasificación. Entonces, las que más nos atañen y las que más son importantes son aquellas que pueden tener repercusiones negativas o tienen riesgo de muerte súbita en los pacientes. Entonces, acá tenemos las del origen, que son potencialmente serias, como dice acá la serie. Tenemos acá las que salen de la arteria pulmonar. Entonces, tenemos la alcapa y la arcapa, que son las universalmente descritas. Tenemos que la alcapa es la más frecuente, aunque la incidencia del origen de la arteria pulmonar es muy bajo respecto a las otras. De estas, la alcapa es la más frecuente, seguida de la arcapa, y la arteria, la descendente anterior que sale de la pulmonar, es muy rara, con esta incidencia sumamente baja. Y acá tenemos las del origen que salen del seno coronariano opuesto, entonces tenemos que la más frecuente es la arca o la arteria coronaria izquierda que sale del seno coronariano, la arteria coronaria derecha que sale del seno coronario izquierdo es la más frecuente, y está seguida de la arteria descendente que sale del seno derecho, y finalmente la menos frecuente sería la alca, que es la arteria coronaria izquierda que sale del seno coronariano derecho. Entonces, ¿por qué es tan importante determinar esto? Porque hay asociación de muerte con la anomalía de las arterias coronarias. Acá traigo este registro que fue realizado durante 27 años en Minneapolis, donde se estudió la muerte de atletas jóvenes. Como podemos ver acá, las causas cardiovasculares hacen parte de más de la mitad de la muerte de estos atletas. Entonces, acá de las 1.866 muertes que fueron determinadas en estos pacientes, las causas cardiovasculares correspondieron a un 56%, es decir, en 1.049 de los pacientes. Y de estos, la gran mayoría se presentaron durante el ejercicio, que fueron 844. Y en 690 se confirmó el
evento cardiovascular. Entonces, de estas causas cardiovasculares de muerte, tenemos que la primera causa es la miocardiopatía hipertrófica y como segunda causa tenemos la anomalía de las arterias coronarias, que fue presente en 119 de los pacientes. Este es otro registro donde se estudió la muerte súbita en reclutas militares entre 1977 y 2001. Acá se encontró 126 muertes súbitas en los reclutas y de estas 64 muertes fueron atribuidas a causas cardíacas. Entonces acá lo que quiero mostrar es de las causas que llevaron los pacientes, causas cardiovasculares que los llevaron a muerte. Y vemos acá que la anomalía de las arterias coronarias hacía parte de 1/3 de esas muertes por causa cardiovascular. Y la anomalía de las arterias coronarias se encontró más frecuente, inclusive que causas históricamente descritas como la miocarditis, la miocardiopatía hipertrófica o la miocardiopatía dilatada. Y acá, que esto es quizás lo más preocupante, es que se valoró aquellos pacientes que tuvieran pródromos o que tuvieran síntomas previos a la muerte súbita y menos de un 50% de estos pacientes tuvieron síntomas previos al fallecimiento. Entonces esto nos muestra que estos pacientes no pueden hacer síntomas y pueden debutar con muerte súbita. Entonces vamos a hablar algo de la anatomía. Acá vemos la aorta y acá vemos la arteria pulmonar que está delante de la aorta. Entonces vemos como de la aorta tenemos el seno coronario izquierdo, vemos el seno coronario derecho, como de acá sale la arteria coronaria izquierda y se bifurca en la arteria descendente anterior que transcurre por el surco interventricular y llega hasta el ápex del corazón. Acá tenemos la arteria circunfleja que discurre por el surco auriculoventricular y va hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, y acá tenemos la coronaria derecha que discurre también por el surco auriculoventricular derecho y va a la pared libre del ventrículo derecho y puede dar origen a la descendente posterior en un 70% de los casos. Entonces, esta es una imagen topográfica para localizar dónde está el ostium de la arteria coronaria. Acá tenemos en sentido antihorario, en estos números indican dónde está ubicado el seno. Entonces acá en el 1 tenemos el seno coronario derecho, en el 2 tenemos el seno coronario izquierdo, y acá en el 3 tenemos el seno no coronariano, y en las letras tenemos la ubicación radial del ostium en cada seno. Entonces tenemos que el ostium de la arteria coronaria derecha, la ubicación normal sería 1B. Y acá a este nivel en números romanos tenemos dónde está ubicado el ostium dependiendo la unión sinotubular. Entonces la ubicación del ostium derecho sería 1, que estaría ubicado a este nivel 1B. Del ostium izquierdo sería 2B1, ¿cierto? Y cuando tenemos anomalías, por ejemplo, la arteria, el ostium izquierdo localizado en el seno derecho, entonces se ubica generalmente en la localización 1C, 3 o 4. Y por el contrario, cuando la izquierda está ubicada, cuando la derecha está ubicada en el izquierdo, la localización sería 2A, 3 o 4. Acá tenemos la clasificación universal que se divide en origen, trayecto y en terminación. Del origen vamos a hablar ahorita más detenidamente. Del trayecto tenemos históricamente los puentes miocárdicos, la duplicación y los aneurismas, y ya en la terminación tenemos las fístulas. Entonces vamos a hablar del origen anómalo de las arterias coronarias. Tenemos dos posibilidades: o que las arterias coronarias salgan de la arteria pulmonar o que las arterias coronarias salgan del seno opuesto. Entonces, para hablar del origen anómalo de la pulmonar, entonces acá tenemos las 4 posibilidades. Acá tenemos la que es definida como ARCAPA o la arteria coronaria derecha que sale de la arteria pulmonar. Esta condición es relativamente benigna, se ha asociado a muerte súbita, pero tenemos que la edad promedio de diagnóstico es a los 14 años y hasta un 38% de los pacientes pueden estar asintomáticos. La ALCAPA, que es quizás una de las más letales, que el 90% de los pacientes fallecen durante el primer año de vida, que es el tronco principal izquierdo, la arteria coronaria izquierda saliendo de la arteria pulmonar, puede llevar a arritmias, disfunción ventricular izquierda, como dije, de diagnosticarse en la edad temprana porque tiene una alta mortalidad. Cuando sale la arteria descendente anterior de la arteria pulmonar, es una condición que es muy rara, pero también está descrita. Esta condición, donde salen las dos coronarias de la arteria pulmonar, es incompatible con la vida, no encontré ningún reporte de caso de esta. Y acá tenemos las posibilidades o las variaciones
del seno opuesto, de la arteria coronaria que sale del seno opuesto. Acá vemos que es un esquema normal cuando sale la arteria coronaria izquierda de su seno correspondiente y la arteria coronaria derecha de su seno correspondiente. Acá vamos en orden de frecuencia descendente. Entonces, seguida de esta variación, entonces tenemos cómo la arteria circunfleja puede salir del seno coronario derecho y toma un curso retropulmonar. Acá seguido en incidencia de 7.5 tenemos cómo la arteria coronaria izquierda sale del seno coronariano derecho y toma un trayecto retropulmonar también. Y acá en esta D, que tenemos una incidencia del 1.5%, vemos cómo la arteria coronaria derecha sale del seno coronariano izquierdo y toma un curso anterior a la aorta. Acá vemos transposición de las dos arterias de 2.6. Vemos cómo la arteria coronaria izquierda sale del seno coronario derecho y acá vemos cómo la arteria coronaria derecha sale del seno coronario izquierdo. Y acá en el 6% vemos transposición de la arteria coronaria derecha y de la circunfleja saliendo del seno no correspondiente. Y finalmente, con menos incidencia, entonces vemos acá un origen anómalo como el de nuestra paciente cuando el tronco principal sale del seno coronario derecho y toma un trayecto intramural, y acá vemos todo lo contrario, que la derecha salga del seno izquierdo y toma un trayecto intramural. Entonces, esta es quizás una de las tablas más importantes. Hay 66 variaciones descritas de las arterias coronarias, pero la gran mayoría de estas son benignas, no confieren ningún riesgo para la vida del paciente. Pero acá es importante y nos atañe mucho conocer cuáles tienen riesgo intermedio y riesgo alto de llevar el paciente a muerte o a desenlaces adversos. Entonces acá tenemos en riesgo intermedio la que sería universalmente descrita como la ARCA, que es la arteria coronaria derecha, que sale del seno coronariano izquierdo y esta está tomando un trayecto interarterial. Acá tenemos también las fístulas, que son de gran tamaño, y tenemos los puentes, que son profundos, los puentes miocárdicos. Y ya de alto riesgo, entonces tenemos acá la descendente anterior que sale del seno coronario derecho con trayecto interarterial. Acá tenemos el caso de nuestra paciente, que es el tronco principal saliendo del seno derecho, también con trayecto interarterial. Acá tenemos la descrita alcapa, que es el tronco saliendo de la pulmonar, y acá tenemos la arcapa, que es la arteria coronaria derecha saliendo de la pulmonar. Entonces es muy importante determinar los trayectos cuando el tronco principal izquierdo sale del seno derecho. ¿Por qué? Porque de estos hay un trayecto denominado históricamente como maligno y que está claramente asociado con muerte súbita en los pacientes, que es este trayecto interarterial, donde el tronco pasa entre la pulmonar y la aorta. Los otros posibles trayectos es el prepulmonar, que es benigno. El otro es el retroaórtico, que es benigno y es el más frecuente encontrado, y otro es el subpulmonar. Entonces, aparte de lo que ya les describí de los trayectos, hay unos efectos anatómicos que suponen alto riesgo para los pacientes. Entonces, el primer efecto anatómico es este. Acá vemos que hay un segmento proximal muy estrecho o elíptico. Acá vemos un curso interarterial y acá vemos un ángulo que es menor de 45 grados. Acá en la reconstrucción 3D vemos cómo la arteria claramente cómo toma un trayecto intramuscular. Acá vemos lo contrario, acá era con el tronco izquierdo, acá vemos la arteria coronaria derecha, cómo sale del seno izquierdo, y vemos lo mismo, cómo tiene un trayecto interarterial, y vemos también un ángulo agudo. Acá vemos la reconstrucción 3D, cómo está por encima la arteria coronaria derecha sobre la arcada coronaria. Y acá vemos un despegue agudo del tronco principal izquierdo, un despegue alto, perdón, con un ángulo agudo. Acá están los otros efectos anatómicos de alto riesgo que están descritos, como son el óseo en hendidura, que es cuando tenemos una dimensión anteroposterior mucho menor que la superinferior. Acá otro efecto anatómico de alto riesgo es cuando hay un curso interarterial, acá cuando hay un curso intramural, acá cuando hay un ángulo de despegue agudo menos de 45 grados, y acá es cuando hay un estrechamiento proximal o el vaso está en forma de elíptica. Y los riesgos fisiológicos entonces serían defectos en la perfusión y cicatrices.
Entonces, para definir entre ARCA y ALCA, cuál confiere mayor riesgo a los pacientes, se han hecho muchos estudios. Uno de estos es un estudio de autopsias donde se valoró la relación de ARCA y ALCA con la muerte súbita de los pacientes. Entonces, acá vemos claramente que aunque el ARCA puede ser hasta 6 veces más común en los pacientes que la ALCA claramente está más relacionada con la muerte súbita de los pacientes. Se cree que es por el territorio irrigado por esta arteria. Otra de las anomalías en el origen sería la atresia y la hipoplasia. Entonces, este es una imagen de una paciente de 48 años. La atresia tendría a ser muy letal, son pacientes que tienen mal pronóstico, pero como podemos ver acá, la paciente tiene una atresia del tronco coronario izquierdo, pero vemos una arteria conal que está muy grande y que está en contacto estrecho con la descendente anterior. Hipoplasia, podemos observar acá cómo la circunfleja está muy estrecha. Entonces vamos a entrarnos ya en la fisiopatología. No hay una explicación clara porque los pacientes que tienen anomalía de las arterias coronarias tienen más predisposición a muerte súbita. Hay varias teorías de todo lo que revisé en la literatura, entonces las vamos a enumerar. Entonces, lo que se cree en principio es que el ejercicio precipita la expansión de los grandes vasos que comprime la arteria anómalo a lo largo de su trayecto interarterial entre la aorta y la pulmonar. La otra teoría es que el ejercicio y la expansión vigorosa de la arteria pulmonar y la aorta provocan espasmo y torsión de la arteria coronaria anómala. La otra teoría es que el paso agudo hacia la izquierda de la arteria coronaria izquierda aberrante a lo largo de la pared aórtica provoca un estrechamiento intramural del vaso y da lugar a un ostium en forma de hendidura. Otra teoría es que la formación de un sistema arterial coronario izquierdo congénitamente pequeño causa isquemia, y esta, que es la menos aceptada, es que a caos se asocia con enfermedad aterosclerótica coronaria obstructiva, aunque hay mucha evidencia en contra de esta última hipótesis. Entonces, de la clínica de estos pacientes tenemos muerte cardíaca, que puede ser como síntoma inicial o como debut de estos pacientes. Puede haber dolor torácico inespecífico, palpitaciones, dolor torácico de esfuerzo, mareo y síncope de esfuerzo. Entonces, acá para el diagnóstico, acá les traje esta tabla que me pareció muy interesante, propuesta por la JAC, de cómo debería diagnosticarse la anomalía de las arterias coronarias. Entonces, tenemos que el ecocardio tiene un alto valor en los niños, pero en los adultos la precisión es limitada para la detección de anomalía de las arterias coronarias por la ventana. Y entonces tenemos como recomendación clase 1 tanto la angiotomografía de las coronarias como la angioresonancia. Como ventajas de la angiotomografía de las coronarias, entonces tenemos que dar una muy buena resolución espacial que nos permite valorar muy bien el trayecto proximal de la arteria coronaria. Tenemos también que es de bajo costo, como limitaciones tenemos la irradiación y el contraste yodado, pero ya cada vez la irradiación es menos. Se describe en los últimos estudios que la irradiación puede ser hasta de 4 milisieverts, mientras antes era hasta de 32 milisieverts. Y acá de la angioresonancia tenemos como desventaja respecto al angiotac, que no da tan buena resolución espacial ni de las estructuras vecinas de la arteria, pero tenemos como ventaja que nos permite valorar función en el paciente y podemos hacer perfusión. Acá el cateterismo tenemos como limitaciones, el cateterismo y el IBUS ya pasan a ser clase de recomendación 2A. Del cateterismo tenemos como limitaciones que es invasivo, que irradia a los pacientes, que utiliza medio de contraste, no permite valorar bien las estructuras vecinas, pero como cosas a favor tenemos que podemos hacer test funcional en este, como son el IBUS, el OCT y el FFR. Y ya finalmente el IBUS, que también es clase de recomendación 2A, entonces tenemos como ventaja que es una imagen dinámica y que nos permite evaluación del estrechamiento proximal de la arteria, pero es invasivo, es costoso y obviamente no está disponible en todos los centros. Entonces, este algoritmo me pareció muy interesante, que lo propone la doctora Lim para el abordaje de las anomalías de las arterias coronarias. Entonces, lo primero es hacer una historia clínica muy exhaustiva y definir si hay presencia o no de síntomas. Siempre esta doctora propone hacer una evaluación anatómica, sea con angiotac o angioresonancia, y posterior a esto, hacer una evaluación funcional no invasiva con imágenes de perfusión miocárdica o con ecocardiograma de estrés. Si el paciente presenta alguno de los siguientes factores que confieren mayor riesgo de muerte súbita cardíaca, como lo son
pacientes menos de 30 años, que la arteria coronaria izquierda salga del seno coronario derecho o que la evaluación funcional no invasiva sea positiva, la siguiente estrategia sería hacer una evaluación funcional invasiva. Si los pacientes no tienen ninguna de estas características, los pacientes se pueden observar, hay que evitar esfuerzos máximos y se les puede dar beta bloqueadores. Si tenemos alguna de estas características, entonces ya se propone hacer una evaluación funcional invasiva con IBUS o con FFR, con dobutamina y o adenosina. Si esta valoración funcional invasiva es positiva, entonces se recomienda la cirugía. La cirugía siempre va a ser la primera recomendación y se puede recomendar PCI. Hay pocos estudios cuando la arteria coronaria derecha sale del seno coronariano izquierdo. Entonces ahorita lo más recomendado es imagen multimodal, como vimos en el algoritmo, siempre hacer una prueba anatómica y después hacer una prueba funcional. Entonces acá tenemos lo que nos propone la JAC, en principio de hacer las pruebas anatómicas. Ellos dicen que ecocardio se puede hacer coronariografía o angiotac. Y de las pruebas funcionales de primer nivel se puede hacer el estrés ejercicio, ecoestrés o imágenes nucleares. Y ya por último, las pruebas funcionales híbridas, que son las que van tomando más fuerza en todas las recomendaciones, que es hacer tanto la prueba funcional como la anatómica. Entonces sería angiotac más SPECT o la resonancia estrés. Entonces, ya para hablar del tratamiento, entonces acá traigo esta tabla que resume estas 3 recomendaciones de las guías en los pacientes que tienen ALCA, ¿cierto? Entonces acá vamos a diferenciar si hay presencia o no de síntomas, si hay evidencia o no de isquemia y si hay anatomía de alto riesgo. Entonces acá no cabe duda, según la AJA, según la SEC y según la ATS, que todos los pacientes que tengan alto riesgo anatómico tienen recomendación 1 de cirugía. En eso no tenemos dudas. Acá también no tenemos dudas en que los pacientes que tengan síntomas, tengan o no isquemias y tengan o no alto riesgo o bajo riesgo, también debería considerarse la cirugía. La SEC recomienda, por ejemplo, esta recomendación 2B. Los pacientes que tienen ALCA, que no tienen síntomas, pero que tienen anatomía de alto riesgo, también deberían ser llevados a cirugía. Y ya los pacientes que están sin síntomas, que no tienen isquemia, pero que tienen anatomía de alto riesgo, también deberían ser llevados a cirugía, pero los que no tienen alto riesgo, puede o no considerarse la cirugía, ya con menos fuerza de recomendación, que sería 2B, o sea, y sería en la ATS, no está muy claro esta decisión. Entonces, para hablar ya de las opciones quirúrgicas, entonces tenemos estas 5 opciones quirúrgicas y también tenemos el bypass. Entonces, la primera opción quirúrgica es esta, que es el destechado o el non-rofting, que es que se incide, se hace una aortotomía transversa y acá vemos que se incide por la parte endotelial el segmento de la aorta que está en contacto con la arteria coronaria anómala. Esta cirugía es una de las que siempre más se ha realizado porque técnicamente no es tan compleja como las otras, pero tiene como limitación que ante la manipulación de las comisuras puede llevar a insuficiencia aórtica. Tiene como efecto favorable que intervienen 2 efectos anatómicos de alto riesgo, como son la estrechez y el segmento intramural, la estrechez proximal. Acá tenemos la translocación coronaria, que acá vemos que se incide la coronaria y se coloca el ostium en el seno que le corresponde. Esta cada vez va tomando más fuerza de recomendación porque acá no se manipula la comisura, entonces tiene menos riesgo de hacer insuficiencia aórtica. Acá tenemos la creación de un neostium. Acá es indispensable que el paciente tenga un trayecto intramural largo. Y finalmente tenemos la translocación pulmonar lateral para evitar la compresión de la coronaria con la pulmonar y podemos tener la translocación pulmonar anterior. Como otra posibilidad también tenemos la realización del bypass, pero este se debe realizar solo en casos donde no tengamos otra opción quirúrgica por el flujo competitivo que hace el neostium y la posibilidad de trombosis del injerto. Entonces acá ya para hablar de los desenlaces, hay pocos estudios que muestran como los desenlaces de las cirugías de los pacientes, pero entonces acá quise traerles esta serie, aunque son pacientes muy jóvenes, menos de 30 años, se vieron 395 pacientes que fueron a reparación primaria.
Entonces acá se buscó los desenlaces, quiero mostrar este. La insuficiencia aórtica moderada a severa en un 8 a 2% de los pacientes en relación a la manipulación de la comisura, que se presenta más en el destechado. El riesgo compuesto general fue de 7 a 13% de eventos adversos quirúrgicos. En otros pacientes encontramos fracción de eyección anormal, en otros que hubo prueba de isquemia positiva después de la cirugía, y solo en un 1% se encontró mortalidad a los 30 días. Entonces, ya para terminar con nuestra paciente, entonces esta es nuestra paciente, fue llevada a intervención quirúrgica. Ya vimos que claramente tenía la indicación porque tenía todos los efectos anatómicos de alto riesgo, estaba asintomática, tenía un claro riesgo para muerte súbita. Entonces acá vemos cómo se hizo una ortotomía transversa. Vemos acá los dos ostium, vemos el ostium de la arteria coronaria izquierda, cómo sale del seno coronariano derecho. Vemos que está en herradura y vemos un estrechamiento proximal. La paciente se llevó a cirugía, ha evolucionado satisfactoriamente, inclusive ahorita está buscando quedar en embarazo, la están siguiendo por el grupo de ginecobstetricia, entonces la paciente ha logrado hacer una vida completamente normal. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, el síncope de alto riesgo comprende síncope durante ejercicio, palpitaciones, anormalidad estructural, angina, ausencia de pródromos o alteraciones en el electrocardiograma. Los pacientes que tienen un test de ejercicio anormal en relación a anomalía de las arterias coronarias están en riesgo subsecuente de muerte súbita cardíaca. Las anomalías hemodinámicamente de mayor relevancia son la atresia coronaria, el origen anómalo de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar al capa o el curso interarterial y las fístulas congénitas. La caos con origen del tronco izquierdo del seno derecho y segmento interarterial tiene indicación quirúrgica en sintomáticos y asintomáticos por su comportamiento maligno. El seno en hendidura, el águlo agudo, el trayecto intramural, el curso elíptico del vaso y estrechamiento proximal incrementan el riesgo de eventos adversos. Y la imagen multimodal es la primera aproximación para el diagnóstico y abordaje de estos pacientes con anomalía de las arterias coronarias. Muchas gracias, quedamos atentos para las recomendaciones o preguntas. Caro, muchísimas gracias por tu presentación. Yo pienso que estuvo muy bien llevada, me parece que estuvo excelente y de mi parte te felicito. Yo quiero hacer dos observaciones. La primera es en relación a tener en cuenta esa lista que mostraste de los diagnósticos diferenciales donde sale la cardiopatía hipertrófica. Si la puedes poner otra vez, es siempre tenerte presente. ¿Cuál está? Es que se fue La lista donde estaba la miocardiopatía hipertrófica, la del síncope durante el ejercicio. Esos diagnósticos diferenciales son fundamentales, siempre tenerlos en cuenta, sobre todo en este tipo de pacientes jóvenes, donde no son las causas, digamos, esperadas de enfermedad coronaria y demás. De hecho, la serie que tú mostraste de Minneapolis, esa serie es de J.B. Maroon, que es el que más publicaba de cardiopatía hipertrófica, y ahí salen muchos de los datos de los desenlaces de esos pacientes. Entonces, esa lista de diagnóstico diferencial es fundamental. Y quiero hacerte una preguntita pequeña, y es traer a colación la discusión, si te acuerdas, el jueves en el currículum de Fellows, algo que se discutió del doctor Medina, con quien presentó ese caso, de si es más lo que tú opinas después de haber hecho una revisión tan buena del tema, de si todos los pacientes debieran ir a una prueba evocadora y isquemia. Eso sobre todo en relación a uno, que tú nos mostraste que no todos tienen el mismo riesgo. Por ejemplo, vale la pena preguntarse eso particularmente en los de riesgo intermedio. Y dos, de cara a que en el cuadro que tú mostraste, donde se comparan las recomendaciones de las distintas sociedades, pues la isquemia es un factor determinante en si vas a definir intervenir o no. Obviamente, lo que te digo, sacando de pronto los de alto riesgo, donde al capa, arcapa y el de este caso, ALCAS, que se llama, cuando sale la izquierda del seno derecho, donde de pronto uno ya sabe que por el alto riesgo, así sean asintomáticos y demás, una vez documentados debe intervenir si la recomendación es fuerte. No sé, ¿tú qué piensas en ese sentido? Sí, pues entonces hay unos pacientes que claramente tienen indicación quirúrgica, como nuestra paciente que tenía todos los efectos anatómicos de alto riesgo.
Yo creo que los pacientes, quizás en los pacientes que no está tan claro, sí se benefician de las pruebas funcionales o las evocadoras de isquemia. Aunque el rendimiento de estas pruebas tampoco es 100% efectivo. Creo que ahí juega mucho como el juicio de uno con lo que encuentra en el paciente. En los pacientes jóvenes creo que uno tendría como más criterios por no decir, bueno, hagámoslo, que son los que tienen como más incidencia de muerte súbita, más que los pacientes de mayor edad, aunque estos también pueden tener desenlaces adversos por arritmias y etcétera. Pero yo creo que, por ejemplo, en los pacientes que tienen un alto riesgo, como tú dijiste, creo que no es, pues no es indicación hacer la prueba evocadora de isquemia porque claramente tienen la indicación quirúrgica. Creo que ahí entrarían como en los pacientes que uno quiere llenarse como de motivos para definir qué manejo va a hacer con ellos y tomar la decisión de observarlos o de dar tratamiento médico, pues creo que uno tiene que estar muy seguro pues por lo que puede acarrear esta condición en los pacientes. No sé si eso responde la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Bueno, Muchas gracias, Caro. con Profe, mucho señor, gusto. tiene habilitado ya el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días. Doctora, muy buena su presentación. Yo creo que fue completa y bastante ilustrativa. Mi pregunta es con respecto a lo que acaba de mencionar Emilio, es si la prueba sería una prueba de ecuador isquemia o una prueba de esfuerzo. ¿Cuál sería la evidencia o cuál sería la diferencia si yo busco una prueba evocadora de isquemia o simplemente una prueba de esfuerzo para buscar otras etiologías del síncope? Recuerda que hemos hablado mucho de el uso inadecuado del cateterismo cardíaco en pacientes con síncope por haber estado clasificados como pacientes de alto riesgo en la conferencia que dio el doctor Morillo. Entonces, cuénteme usted qué piensa, si está de acuerdo con lo que dijo Emilio en cuanto a la prueba de evocadora de isquemia y cuándo uno debería buscarle, cuándo no, y si en este caso estaba indicado hacer una prueba de esfuerzo como la que se realizó. Profe, de la prueba de esfuerzo, yo encontré que el rendimiento no es bueno en los pacientes con anomalía de arterias coronarias. Sí es pronóstica. Cuando está positiva, sí No, predice perdón, que... pero no es en el paciente con Bueno, anomalía coronaria porque ese es el diagnóstico posterior, ok. en el uso en el manejo de pacientes con síncope. Con síncope, pues tiene indicación cuando es un síncope de esfuerzo, es como la indicación. Y el cateterismo en síncope, lo que recomienda la guía es que usted debe hacer cateterismo si el paciente tiene indicación por otro motivo, más no, pues como tal por el síncope. Entonces, de hacer la prueba evocadora de isquemia, lo que usted pues nos dice, lo que yo decía es como con esta paciente claramente no teníamos indicación porque es una paciente que de entrada tenía ya efectos anatómicos de muy alto riesgo y que pues teníamos claro que tenía riesgo de muerte súbita. Pero en los otros pacientes con anomalías de las arterias coronarias, que de pronto tienen un riesgo mediano o alto para muerte súbita, creo que es valioso, pero no las pruebas evocadoras de isquemia, sino, perdón, espérese, pero no las pruebas de esfuerzo, sino las pruebas evocadoras de isquemia. Doctor Emilio, ¿usted está de acuerdo con eso ya que pronto por la prueba evocadora de isquemia? Lo que pasa es que no sé si Caro está hablando en el mismo escenario, porque siento que la pregunta del profe es mucho más atrás, como en el abordaje, digamos, más básico del paciente con síncope. Y en ese sentido Precisamente. sí, exacto, y en ese sentido sí está pues, dentro de la evaluación la prueba de esfuerzo, que es todavía un paciente apenas, digamos, con el abordaje sindromático. Distinto es si ya uno tiene más datos, como en esta paciente, que la pregunta que yo hacía era más dirigida de cara al pronóstico y a determinar conductas de intervención, ¿sí? Por ejemplo, si Ajá. una anomalía no de estas de alto riesgo, de acuerdo a los hallazgos en una prueba de evocadora de isquemia, aunque me refería más a las funcionales, a las imágenes evocadoras de isquemia, tenía elementos pronósticos y era necesario en todos los pacientes para definir intervención. Pero si nos devolvemos al abordaje, digamos, más atrás, más básico del paciente, yo pienso que sí tiene indicación la prueba de esfuerzo. ¿Prueba vocal de isquemia en estos pacientes? No, pues en ese momento de apenas el abordaje, no en ese momento, yo la mandaría en ese momento. Sobre todo con todo lo que, pues, con todo lo que hemos visto de cómo ha evolucionado la evidencia en ese sentido y del abordaje, digamos, de la superioridad un poco del abordaje anatómico versus funcional, aunque sabemos que eso nuevamente es más para enfermedad coronaria como tal que para otros escenarios. Entonces es un poquito atípico.
pero si preguntamos de 5, pues sí, yo lo haría en ese momento. Precisamente a eso iba la pregunta, porque es que es es un escenario muy frecuente en la práctica clínica que los pacientes que hayan hecho un episodio sincopal no tengan un estudio muy profundo y su primer examen sea después de un electrocardiograma un cateterismo cardíaco. Ya hemos Exactamente. discutido que no es la indicación de hacer cateterismo cardíaco en pacientes con síncope, aunque sean clasificados de alto riesgo, que la parte clínica debe orientar hacia el diagnóstico del electrocardiograma inicial, que hay unos datos importantes o métodos diagnósticos importantes que primero deberíamos agotar antes de pensar en esto. En el caso específico que mencionó la doctora o que presentó la doctora, la paciente del cuadro clínico orientaba a que tuviera alguna etiología isquémica, que si recuerdan cuando le pregunté eso mismo al doctor Morillo, nos dijo que en el centro él menos del 4% iban acá a evaluación anatómica de las coronarias y que la mayoría de las veces lo que pedían era angiotomografía de coronarias y no cateterismo cardíaco. Entonces tenía una indicación clara desde el punto de vista clínico. La prueba de esfuerzo fue reveladora, pues sobre todo por el escenario en el que se presentó, ¿no? Una paciente de avanzada edad con factores de riesgo para uno pensar que tenga una enfermedad aterosclerótica. En este caso se debía pensar en una enfermedad congénita y precisamente en anomalía de las arterias coronarias, y el patrón que se ve durante la prueba de esfuerzo es muy bonito porque sugiere que la paciente tuviera una enfermedad de tronco, como se confirmó inicialmente en el cateterismo por observar compresión del tronco de la coronaria izquierda y luego en las imágenes de angiotomografía de cómo discurría la arteria coronaria. Entonces, la prueba de esfuerzo en este caso, después de realizar algunas pruebas diagnósticas, sí nos va a ayudar para detectar algunas de las alteraciones que se pueden presentar con la prueba de esfuerzo, ¿cierto? Si hay alteraciones de conducción, si hay arritmias inducidas con el ejercicio, ¿cierto? Hay arritmias que se desencadenan con el ejercicio. La taquicardia catecalominérgica no la vamos a ver si no vemos al paciente en el ejercicio, y esa síncope durante el ejercicio por eso lo hace alto riesgo. Pero no es igual hablar de alto riesgo desde el punto de vista coronario, hablar de alto riesgo de muerte relacionada con alguna de las patologías que producen síncope. Fíjese que en la lista que tenemos allí probablemente vamos a haber determinado alguna de las causas simplemente por una imagen en un ecocardiograma, y la inducción de taquicardia ventricular o polimórfica o la catecolaminérgica con el ejercicio podría ser con una prueba de esfuerzo. Entonces no le llamamos prueba evocadora de isquemia, sino una prueba de esfuerzo para mirar cómo se comporta con el ejercicio. Muchas veces encontramos aumento del automatismo ventricular y no sabemos si esa podría estar relacionada con arritmias malignas o no, y en la prueba de esfuerzo nos va a ayudar a mirar o a estratificar el riesgo, si desaparecen con el ejercicio o si se aumenta con el ejercicio y encontramos la arritmia precisamente. Entonces este es un caso muy bonito porque la clínica orientó precisamente a seguir esa ruta. La prueba de esfuerzo fue bastante reveladora y nos permitió por lo menos mirar o sugerir que a pesar del escenario clínico en el que se presentaba con un paciente que podría no tener alta probabilidad, el cuadro clínico sí lo daba como tal, y los cambios eléctricos nos permitieron ahondar en ese sentido, y es una de las causas de los pacientes que tienen o que se presentan con síncope, y sobre todo síncope durante el ejercicio. Así es, profe, muchas gracias. Miro, se me olvida el tono que Gracias. usó el doctor Morillo cuando nos hizo la referencia al número de veces que el síncope era debido a enfermedad coronaria. Muy raro, muy raro. Es muy valiosa esa. El profe Edison y luego el profe Ferreira tienen el micrófono habilitado. Muy buenos días y muchas gracias a Carolina por la presentación. Le tenía una pregunta en relación con, después de que la paciente ya se corrigió la anomalía coronaria y la paciente desea volver a hacer ejercicio, ¿qué consideraciones tener o cómo hacerle esas recomendaciones para volver como a su vida normal, por decirlo así? Doc, pues lo que vi de las guías para la recomendación de ejercicio, lo que dicen es esperar por lo menos 3 meses hasta que el paciente haya tenido una corrección adecuada.
Y ya después de los 3 meses sí se podría iniciar con ejercicio. Claro que esta recomendación está dada como para los atletas de alto rendimiento. No sé, para los pacientes, pues como la paciente con la actividad física, ¿cómo sería? Pero para los de alto rendimiento sería esperar por lo menos 3 meses después de la intervención quirúrgica. Ya resulta la pregunta, profe, eso no, nada más. Entonces, profe Ferreira, adelante, tiene el micrófono activado. Sí, buenos días. ¿Me confirman el audio? Escucha perfecto, profe. Buenos días. Carolina, muchas gracias por la presentación y a los comentarios al respecto, ¿no? Quiero como hacer un comentario respecto a esta paciente, de acuerdo con todo lo que dijeron, y es muy importante la evaluación previa de este paciente para hacer bien el enfoque. Esta paciente tuvimos la oportunidad de verla acá en la consulta y era claro que venía ya con 4 años de síntomas, o sea que la paciente no fue diagnosticada de manera aguda, sino ya fue unos síntomas larvados de mucho tiempo, y llamó la atención que todo el mundo se quedó quieto por el test de mesa basculante, que fue positivo, y todo el mundo se quedó como enfocado en ese caso y no ahondaron. Sin embargo, si uno se pone a mirar en la evolución y en el examen físico de la paciente, sí era una paciente de alto riesgo, que le daba con esfuerzo, asociado a palpitaciones, cada vez que hacía, digamos, una actividad de ejercicio le daban los síntomas, y fue lo que nos motivó en el grupo a hacerle el test de prueba de esfuerzo, que fue donde se hizo el diagnóstico. Entonces, a lo que decía el doctor Senior, en la evaluación del síncope previo, siempre hay que hacer un buen examen físico y un buen interrogatorio, y no dejarnos de pronto disfrazados los síntomas por la mesa basculante, que es un examen que muchos de los médicos ordenan como test de primera línea en un síncope, y ahí se queda. Entonces, como una reflexión, que el test de mesa basculante no siempre es el primer enfoque diagnóstico en un síncope, que es lo que uno realmente ve. Dentro de otras consideraciones, hay que tener también como el enfoque en el paciente atleta, el paciente de alto rendimiento. Si muy bien estos pacientes, antes de someterse a esas actividades deportivas de alto rendimiento, les hacen todos los test y pueden ser negativos, durante el tiempo ellos pueden presentar síncope, sea por cualquier consecuencia que sea generada el ejercicio, la miocardiopatía hipertrófica, las hipertonías vagales, todo lo que se considere. De todos modos, no dejar pasar de lado que un gran porcentaje, como lo mencionó Caro, terminan con alguna característica de alto riesgo que nos motiva a seguir haciendo estudios, y entre ellos las pruebas evocadoras de isquemia a largo plazo. En términos general, muy bien la presentación, y gracias por todos los comentarios. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. De lo que revisé precisamente lo que usted dice, una de las limitaciones es que el TIL test es positivo en más del 50% de los pacientes con síncope cardiogénico. Entonces esa es como una de las grandes limitantes, que de pronto uno subestima a estos pacientes.